Soy Enrique Cabero, socio del Estudio Hernández, y hoy día vamos a conversar sobre las últimas modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor. El tema de los acuerdos es una de las modificaciones centrales porque de lo que se ha tratado, creo yo, es de promover la autocomposición en general y de evitar que se lleven procedimientos que son inútiles, ¿no? Entonces, lamentablemente lo que venía ocurriendo era que había muchos casos en que se producían acuerdos entre las partes o desistimientos que no eran aceptados por los órganos de Indecopi. Entonces, en ese contexto, y también existía la situación esta en que en realidad el incumplimiento de un acuerdo que no sea un acuerdo que hubiera ocurrido en el propio Indecopi, una audiencia de conciliación, por ejemplo, sino privadamente entre las partes, el incumplimiento de ese tipo de acuerdo no necesariamente constituía una infracción para los efectos de la ley. O sea, no te podían volver a denunciar si tú incumplías un acuerdo, o por lo menos eso no está expresamente contemplado. Entonces, lo que se está haciendo con esta norma es establecer que el incumplimiento de cualquier tipo de acuerdo entre proveedor y consumidor constituye una infracción que también es denunciable y también es sancionable. De hecho, se ha establecido expresamente que se puede imponer una sanción entre 1 y 200 UITs, por un lado, y por el otro lado se está estableciendo expresamente, aunque no es en estricto necesario porque eso es establecido por las leyes procesales, pero creo que sí es conveniente, se ha establecido expresamente que los acuerdos y las transacciones a las que lleguen las partes dan lugar a una conclusión anticipada del procedimiento, ¿no? Las causales de improcedencia también van en el mismo sentido, ¿no es cierto? De lo que se trata, como decía, es que Indecopi o los órganos resolutivos no lleven adelante, ¿no es cierto?, los procesos que al final del día no tienen sentido llevar adelante, y era un poco lo que venía pasando, que se llevaban adelante procesos donde no había legitimidad, que no había un proveedor o no había un consumidor o no había una medida correctiva que imponer, ¿no es cierto? Entonces, casos que se tendrían que haber declarado improcedentes desde el primer día terminaban llevándose adelante sin necesidad y sin mayor, en realidad, provecho. Entonces, lo que se ha aclarado, en realidad, otra vez una cosa que en verdad no tendría que ser necesaria, pero dado que la jurisprudencia de la propia sala venía un poco contracorriente en ese tema, se ha puesto expresamente, lo cual creo que está bastante bien, ¿no? Entonces se dice que cuando no hay legitimidad para obrar activa, digamos, es cuando el consumidor no califica como consumidor, o pasiva, cuando el proveedor no califica como proveedor, o cuando no hay relación de consumo, no hay ni consumidor ni proveedor, el caso tiene que ser declarado improcedente, ¿no? Como es lógico, ¿no? Lo mismo con la prescripción, cuando hay un caso sobre un hecho que ya prescribió, el plazo de prescripción para este tipo de denuncias es de 2 años, el que está establecido en el código, o cuando no hay interés para obrar, que también creo que es una causal importante, ¿no? El interés para obrar, para decirlo de una manera gráfica, más o menos significa que tiene que haber una medida correctiva que la comisión o el órgano resolutivo pueda dictar a favor del consumidor para resolver un determinado problema. La protección al consumidor básicamente o fundamentalmente es un derecho que busca poner un remedio inmediato a una situación de falta de idoneidad o de incumplimiento. Si es que eso no se puede hacer, entonces habrán otras vías, o sea, una indemnización, ¿no es cierto?, por daños o lo que fuese. Pero si no hay una medida correctiva que dictar en un determinado momento, entonces no hay lo que se llama en derecho procesal de interés para obrar, y el caso debería ser declarado improcedente. Por ejemplo, si es que
el proveedor tenía que haber entregado un bien en el día 5, pero se demoró y lo entregó en el día 10, ¿no es cierto? Hay un incumplimiento, hay una demora, pero ya no hay nada que resolver porque el bien ya se entregó, ¿no es cierto? Si la demora produjo daños o lo que fuese, entonces hay otras vías y podremos ir a demandar la respectiva indemnización, pero no hay interés para obrar en el sistema de protección al consumidor, y en consecuencia no se debería llevar adelante un proceso, ¿no? Lo que venía ocurriendo es que a veces los órganos resolutivos llevaban adelante estos procedimientos solamente para poder ponerle una multa al proveedor, ¿no? Y eso de alguna manera se ha corregido porque no es la razón de ser del sistema de protección al consumidor, no es necesariamente imponer multas, por lo menos no en casos particulares específicos, quizás en casos con mayor repercusión, como vamos a ver después. Entonces es una modificación, creo, importante, ¿no? Todo este tema de la improcedencia, la falta de legitimidad, la falta de interés, la prescripción, y eso no excluye, dicho sea de paso, las otras causas de improcedencia que están en el Código Procesal Civil, que, como sabemos, se aplica de manera supletoria a los procedimientos de protección al consumidor, ¿no? Como la falta de competencia o si el petitorio es imposible física, jurídicamente, y otras causas de prescripción que también, perdón, de improcedencia que también deberían aplicarse, ¿no? El tema de los atenuantes y de haber incluido el allanamiento como una causa atenuante extrema, digamos, al punto que atenúa o elimina toda la multa, ¿no es cierto? Y que le permite al proveedor que se allana recibir solamente una amonestación, también está yendo en esta misma línea, en esta misma tendencia de simplificar y tratar de que no haya una carga procesal inútil, excesiva, y que todo aquello que se pueda resolver de una vía más eficiente y más rápida se resuelva de una vía más eficiente y más rápida. Entonces, lo que se está estableciendo en estos casos, si el proveedor en su descrito de descargo se allana a la denuncia, entonces se le impondrá solamente una amonestación y se libera de la sanción pecuniaria, ¿no? Es decir, de la multa. Ahora, eso no funciona en casos de discriminación, en casos de actos contrarios a la vida y la salud y de sustancias peligrosas, donde tu allanamiento te ayuda, te atenúa, pero no te vas a librar completamente de la multa. Alguna multa te van a poner porque son casos que se consideran particularmente graves. En el resto de casos, el allanamiento se ocurre con el escrito de descargos, te libera completamente de la multa.